El Señor nos bendiga grandemente en este día, amén. De verdad es una hermosa mañana, ¿sí? Hay menos calor que lo que ha ocurrido en los días anteriores, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios por este día, ¿sí? Por esta oportunidad que estamos viviendo como iglesia, de estar reunidos aquí en el templo como hermanos juntos y en armonía, amén. Vamos a seguir orando. Quiero pedirte que inclines tu rostro y me acompañes a orar por esta palabra que Dios nos va a dar en esta mañana, para colocar este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, gracias Dios por esta palabra. Señor, gracias por lo que tú nos vas a decir en esta mañana, por tu misericordia, tu fidelidad que permanecen para siempre, Señor, y que son nuevas cada mañana, oh Dios. Gracias por este día, por los planes y los propósitos que hay delante de tu trono, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres un Dios perfecto y todo lo que haces y todo lo que has decidido para nuestras vidas es lo mejor. Te adoramos, te bendecimos y nos encomendamos a tu fiel cuidado, Señor. Te pedimos, oh Dios, que puedas abrir nuestros oídos y abrir nuestros ojos, pero en especial abrir nuestros corazones para que recibamos y guardemos tu palabra y ella pueda ser esa lámpara que nos alumbre y nos ayude a caminar cada día en medio de esta tierra, Señor amado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Toma mi vida. Ruego para que me des palabras de ciencia y de sabiduría y que sea tu nombre glorificado a través de la predicación del Evangelio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte, amada iglesia, a que busquemos en el Evangelio de Marcos. Es el libro que estamos estudiando y sé que vamos a seguir conociendo más del propósito de este libro que Dios nos ha regalado en la meditación de su palabra. Nos ha dado la oportunidad de compartirlo cada domingo desde el año anterior, más o menos desde el mes de junio o mayo. Creo que comenzamos este recorrido por el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y antes de leer el pasaje de hoy que nos permite entender y conocer algunas claves de la vida cristiana, quisiera recordar que el Evangelio de Marcos es un evangelio muy especial, particularmente para la iglesia que lo tuvo como receptora, la primera iglesia que lo tuvo que escuchar en el siglo I, cuando estaba el movimiento más grande que se pudo haber levantado en la historia de la humanidad, que ha sido el movimiento de la iglesia, después de que Jesucristo resucita y sube al cielo. Y muchos estudiosos, muchos historiadores se han puesto de acuerdo en pretender afirmar que el Evangelio de Marcos es un libro que tiene un propósito y una intención muy grande. Y todos lo hemos conocido a través del estudio que los pastores y mi persona hemos hecho en algunos domingos sobre este libro. Pero particularmente quiero que usted entienda y se ponga en el lugar de los lectores de la iglesia en ese momento, los lectores que tuvieron el primer rollo, el primer manuscrito de este libro tan hermoso. Dicen los historiadores que el libro de Marcos surge en el momento más crucial que ha vivido la iglesia, y es el momento de la persecución que hizo Nerón. Usted ha escuchado de Nerón, ¿verdad? Un emperador romano que tuvo una persecución sangrienta, cruel, una persecución sin comparación alguna contra los cristianos. Era tal la persecución para la iglesia en ese momento que Nerón se placía en torturar a los cristianos, en lanzarlos como espectáculo en el circo romano para que los leones los devoraran. Pero también dicen que mucha gente murió, eran sacados de los lugares donde la iglesia se reunía. Mucha gente fue usada como antorcha para alumbrar los palacios, los lugares donde el rey quería colocar a los cristianos como antorchas humanas. Y en ese trasfondo cruel y de dolor, Marcos escribe el Evangelio. Marcos, un evangelista, un joven que en ese momento que lo escribe ya estaba pues maduro como persona físicamente y también estaba creciendo y maduro en la fe. Marcos escribe con una intención de consolar a la iglesia, de decirle que la muerte y la persecución que estaban viviendo, ese momento duro, ese momento difícil, era un momento que
algún día tendría fin. Y también era un momento en el cual Dios estaba mostrando su poder y glorificando su nombre. ¿Por qué quiero traer alusión a lo que es el trasfondo histórico del Evangelio de Marcos? Porque nosotros venimos de un evangelio, de un capítulo, estamos en el capítulo 9, en el cual nos muestra un momento de gloria, el momento de la transfiguración, el momento de la glorificación de Jesús, mostrando su poder divino ante 3 de sus apóstoles, y vemos cómo Jesús muestra la realidad de su esencia, que es Dios verdadero y que también es verdadero hombre, lo que es la naturaleza conjunta del Señor, que es un Dios y también es un hombre. Y dice que este acontecimiento especial ocurrió en un monte en Galilea y que él estaba con estos 3 apóstoles, con Juan, con Pedro y con Jacobo, y estuvieron ahí. Parece ser que estuvieron toda una noche y parece ser que bajar después de ese monte les tomó cierto tiempo, ¿sí? Para llegar a la casa, porque Jesús después de esa experiencia quería llegar a la casa. Pero quiero que miremos ahora el pasaje que sigue después de la transfiguración, después que Jesús sale y baja y está camino, el camino a la casa en la cual estaba congregado con sus apóstoles. Quiero que busquemos Marcos, capítulo 9, y nos ubiquemos en el versículo 14 al versículo 32. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 32. Y antes de leer este pasaje quisiera que usted pensara, después de un momento de gloria, ¿qué es lo que puede ocurrir? Después de un momento de gloria, después de un momento de revelación y glorificación del nombre del Señor, ¿qué puede ocurrir mientras estemos aquí en la tierra? Y la Biblia parece ser que muestra que después de muchos momentos de gloria y muchas grandes experiencias y muchas grandes manifestaciones del poder de Dios, pueden aparecer contrastes, ¿sí? Y yo estoy mirando precisamente, utilizando los personajes que estuvieron ahí presentes en la transfiguración, en el momento de la transfiguración. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés sube al monte Horeb, donde Dios lo lleva para recibir la ley y donde él dura 40 días recibiendo la ley y en la presencia gloriosa del Señor, cuando Moisés baja, lo que encuentra no es un momento de gloria, encuentra un becerro de oro y encuentra un pueblo infiel adorando a ese becerro. Moisés tuvo que padecer también ese contraste, esa situación difícil, después de un momento de gloria. Y también el mismo Elías, otro de los que estuvieron ahí en el momento de la transfiguración. Elías, después que tiene ese enfrentamiento poderoso con los profetas de Baal, y ese enfrentamiento en el cual Dios se glorifica y derriba el poder maligno de Baal y muestra su poder en medio de todo el pueblo de Israel, dice que al día siguiente Elías comienza a correr y a huir de una mujer llamada Jezabel, la esposa de un rey de Israel llamado Acab, una mujer que quería matarlo. Elías huye al monte porque pensaba que iba a morir y le tenía miedo a esa mujer. Después de los momentos de gloria, ¿qué puede pasar? Vamos a mirar en el pasaje de hoy que cuando Jesús baja del monte y él llega camino a su casa, a un lugar, se encuentra no con un momento de gloria, no se encuentra con un momento de gloria. Y yo quiero decirte que vemos un contraste con el pasaje de hoy y la transfiguración de Jesús. Por ejemplo, de la gloria de Dios que vieron en el monte los 3 apóstoles, bajan a encontrarse con un muchacho que está poseído por un demonio. De la compañía de Moisés y de Elías, que estaban ahí con Jesús en el momento de la transfiguración, estos 3 apóstoles pasan a estar en medio de una multitud incrédula y que estaba esperando un milagro de parte del Señor. Del esplendor y la belleza de la transfiguración, estos apóstoles se van a encontrar con una escena de dolor,
una escena de debilidad y una escena de miseria en el valle. Y del gozo y la sensación de triunfo por el momento espiritual que estos apóstoles habían vivido, se encuentran con sus 9 compañeros que estaban frustrados, metidos en un problema, en una situación bochornosa, porque no habían podido sacar el demonio a un muchacho que había llegado buscando sanidad. Y esto que quiero compartir hoy, amada iglesia, yo le he llamado a este pasaje, le he puesto como título, ayuda a mi incredulidad. Le he puesto como título, ayuda a mi incredulidad, y yo sé que usted va a entender a la luz de lo que estemos estudiando en esta mañana, por qué vamos a titular este capítulo de este pasaje de la sanidad de un muchacho endemoniado con este tema de ayuda a mi incredulidad. Y vamos a mirar, ahora sí, leyendo este pasaje, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 32. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este texto que vamos a mirar hoy, hermanos, tiene 3 aspectos claves. Yo he dividido este sermón en 3 partes claves que reflejan la gracia y el amor de Jesús por todos los seres humanos. Porque quiero decirte que en este pasaje que acabamos de leer, habían 3 clases de auditorios, como es común en el Evangelio de Marcos mostrarlo. Estaba una multitud esperando a Jesús. Una multitud que se estaba acostumbrando a ver de Jesús milagros y grandes señales. Estaban también sus discípulos, esos que estaban caminando con él desde hace ya casi 3 años, recorriendo con él Galilea y mostrando la venida del reino de Dios a la tierra. Pero también estaban los enemigos de Jesús, que Marcos muestra como los religiosos, como los fariseos, los escribas, saduceos, pero que en este momento del pasaje estaba nada más un grupo de ellos y eran los escribas. Este auditorio estaba esperando a Jesús. Y yo le he puesto a estos pasajes 3 partes importantes. Una de ellas es
conflicto, es la primera parte que vamos a mirar en esta mañana del pasaje. La otra parte es misericordia y la otra parte del pasaje es oración. Tres partes claves de este milagro que Jesús hizo, uno de los últimos que hizo en Galilea y uno de los últimos milagros que registran los evangelios en el ministerio público de Jesús. Conflicto, misericordia y oración. Y estos tres aspectos nos van a enseñar algo muy importante sobre la vida cristiana. Y yo quiero que usted en esta mañana se ubique y pueda entender y sacar para su vida la enseñanza y el mensaje que Dios quiere que usted tenga en esta mañana. Vamos ahora a mirar, sí, del versículo 14 al 19, el primer aspecto de este pasaje, el conflicto. Y era lo que yo venía diciendo. Después de un momento de gloria en la transfiguración, en la cima del monte en Galilea, cuando Jesús baja y va camino a su casa, lo que se encuentra Jesús es un conflicto. Y era un conflicto muy particular, donde Marcos no le da detalle en sí a por qué el conflicto de la discusión que estaban en ese momento teniendo los 9 discípulos con los escribas, sino que Marcos después describe en realidad la escena o la razón de lo que podría ser causa de este conflicto. Y dice que la Biblia, quiero que mire el versículo 14, que Jesús llega en camino ya después de la transfiguración, llega donde estaban los discípulos, los 9 restantes discípulos, y dice que Jesús se encuentra con ¿quién? A ver, con una gran multitud alrededor de los 9 discípulos. Pero también estaban los escribas, enemigos de Jesús, y estaban discutiendo con ellos, estaban disputando con ellos. Marcos no muestra cuál era la causa de esa discusión, pero uno puede leer y puede intuir, conociendo también las intenciones de los enemigos de Jesús, que siempre buscaban desacreditar el ministerio del Señor. Yo creo que esa era una de las causas. Estaban poniendo en duda el ministerio del Señor. Estaban poniendo en duda el poder del Señor. Y yo quiero que usted se ubique en el contexto de lo que hemos estudiado hasta ahora en Marcos. Estos mismos escribas, unos capítulos atrás, habían acusado también los fariseos que le acompañaban a Jesús de que por Belcebú, por Satanás, era que echaba demonios Jesús. Y yo me imagino que ahí tenía que ver algo la discusión, porque de pronto le estaban diciendo a los discípulos: mire que nosotros tenemos razón en lo que estamos diciendo. ¿Por qué no saca ahora este demonio? Este demonio sí le quedó grande. Porque es que eso allá era puro cuento, no sé, es como que tenía algún negocio ahí con el diablo. Y yo me imagino que estaba esta discusión bastante candente y los discípulos discutiendo con los escribas. Una multitud mirando la discusión, y yo me imagino que algunos de la multitud también se metían, ya sea a favor de los discípulos o ya sea a favor de los escribas, porque nosotros hemos visto que es común cuando hay una pelea, ¿verdad? Generalmente cuando uno pasa por ahí por la calle y uno ve una discusión, la mayoría lo hacemos, hermano. Yo también lo hago. Claro que el Señor me está tratando de corregir a ver. Y nos quedamos pendientes para ver dónde metemos la cuchara, hermano, para ver qué es lo que está pasando. Una vez tuve la oportunidad de quedarnos ahí en plena vía, en la parte del corredor de carga, cuando trabajaba yo en Pasacaballos, ahí en la vía Mamonal, hubo un accidente y había una discusión entre, el parrillero del mototaxista había quedado debajo de la buseta de Caracoles antes que doblara por donde ellos toman ahí el camino para ir como a Enequén o a Arroz Barato, y había como que un accidente y estaba discutiendo el chofer de la buseta, echándole la culpa de la moto, y la moto estaba también el dueño de la moto, el conductor, el mototaxista discutiendo, y yo veía que la gente se metía. Yo también quería meter la cuchara, pero yo quería decir: hey, pero pendiente, ya llamaron a la ambulancia porque el pasajero está tirado ahí en el piso. Siempre tenemos algo que decir cuando vemos que hay una situación de conflicto, ¿cierto? Siempre, no nos queremos quedar callados, hermanos. Y parece ser que era lo que estaba pasando en ese momento cuando Jesús llega ahí al valle, después de bajar del monte, se encuentra con una situación conflictiva y vemos cómo esta situación
había provocado una fuerte discusión entre los discípulos del Señor Jesús. Y vemos versículo 15, que cuando la gente se da cuenta que Jesús llega, toda la gente enseguida viene y dice la Biblia que se asombran y corren al Señor y le saludan. Y no es la primera vez que esto ocurría cuando la multitud estaba frente a Jesús, ¿sí? No es la primera vez que esto ocurría, de que la multitud se asombrara al ver a Jesús. Algunos estudiosos han dicho de que este asombro era porque como Jesús acababa de bajar del monte de un momento glorioso de transfiguración, Jesús de pronto estaba revelando en su humanidad esa gloria que Dios había manifestado en él. O sea, igual que Moisés, cuando Moisés baja del monte en Éxodo 34, la segunda vez que baja del monte, después que Dios le vuelve a reescribir las tablas de la ley, dice la Biblia que Moisés tenía el rostro glorioso, resplandeciente, y la gente miró eso. Es decir, podemos pensar, y algunos piensan eso y lo afirman, de que este Señor Jesús, cuando llega, tenía su momento, su cuerpo estaba totalmente manifestando esa gloria. Pero yo pienso, hermanos, que no es así, porque el mismo Jesús le dice a los 3 que estuvieron con él en el momento de la transfiguración: no se lo digan a nadie. Y si el Señor les va a prohibir eso, es porque no era evidente que él iba a manifestar lo que había pasado en la transfiguración. Porque ¿para qué prohibir algo que era evidente que todo el mundo lo viera? ¿Ok? Entonces de pronto el asombro no era tanto porque se estuviera revelando la gloria de la transfiguración, también porque la gloria de Jesús permanecía en él, hermanos, aún en su cuerpo humano, porque el Señor es un Dios glorioso y Él es Dios. No es como Moisés, que tenía que recibir gloria. Jesús tiene gloria porque Él es Dios. Este asombro era común para la gente que seguía a Jesús, y el asombro era la atracción que la presencia de Jesús daba en las personas. Jesús provocaba atracción, Jesús provocaba admiración en la gente, y también, aún en sus enemigos, provocaba incomodidad. Y por eso se asombraron. Yo me imagino que la multitud se asombra porque digo: ¡ey, esto se va a poner bueno! Llegó el que tenía que llegar, me imagino yo. Como cuando uno está esperando que llegue, los jóvenes cuando están en esos conciertos y están esperando que llegue la hora, el momento del cantante que estamos esperando. La multitud estaba esperando a Jesús, estaba atraída por la presencia de Jesús. Y yo me imagino también la sorpresa de los escribas, porque dijeron: uy, se apareció. ¿Será que ahora sí será? ¿Será que esta vez nos va otra vez a sacar aquí con el rabo entre las piernas? ¿O será que le vamos a dejar en entredicho? Y entonces dice la Biblia que todos estaban ahí asombrados, y la multitud corre y le saluda. Hicieron un acto de saludo al Señor Jesús. Vemos que cuando Jesús recibe ese saludo de la multitud, el Señor estaba concentrado en otra cosa, hermano. Versículo 16, ¿en qué estaba concentrado Jesús? En la discusión que estaba pasando en ese momento. Y el Señor pregunta, y yo creo que la pregunta se la hace a todos. El Señor pregunta: ¿qué discuten con ellos? ¿Qué es lo que están discutiendo? Parece ser que la manera como describe Marcos y la traducción no lo refleja totalmente. Hay otras traducciones que sí lo reflejan. ¿Qué es lo que están discutiendo? Parece ser que era el sentido de la pregunta del Señor. ¿Qué es lo que están discutiendo? Y uno mira ahí en el versículo 17 que los que estaban directamente discutiendo no responden, se quedan callados. Ni los discípulos ni los escribas responden. Parece ser que hubo un silencio después de la pregunta del Señor Jesús. Y en el versículo 17 y 18 se muestra cómo se rompe ese silencio. Dice que respondiendo uno de la multitud le dice: maestro, yo vine a ti, te vine buscando a ti, pero me encuentro con tus discípulos y le pido a tus discípulos que me sanen, que hagan el milagro, que sanen a mi hijo. Y yo quiero que usted se ubique, hermano, sin perder el capítulo 9. Se ubique, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo
13. Yo quiero que usted se ubique en ese texto sin perder 9, ahí mismo en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Por qué de pronto estaba la discusión o por qué estaba de pronto la pregunta de este padre afectado por la enfermedad de su hijo? Uno lee en Marcos capítulo 6, versículo 13, lo que estaba haciendo los discípulos. O sea, no era nuevo para los discípulos estar en el campo de batalla con Satanás. El versículo 13 del Evangelio de Marcos en el capítulo 6 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los... ¿Por qué hacían esto? Uno puede leer ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 7, dice el versículo 7 del Evangelio de Marcos capítulo 6, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre quién, a ver, sobre los espíritus inmundos. No era nuevo, hermanos, para los discípulos enfrentarse a una situación de una persona con posesión demoníaca. No era nuevo. Y aparte de que no era nuevo, había algo que sí Dios les había dado a ellos como discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que ahí uno puede mirar cuál podría ser la causa de la discusión. La Biblia no nos muestra los detalles de la discusión, pero sí nos deja entrever cuál podría ser la causa de la discusión de los escribas con los discípulos. No era la primera vez que los discípulos estaban enfrentados a una situación donde habían personas endemoniadas. Y no era la primera vez que lo hacían sin estar Jesucristo presente como persona. No era la primera vez, porque Dios les había dado autoridad. Y el hombre de la multitud, este padre, le dice a Jesús: Señor, yo traje a mi hijo que está atormentado desde hace mucho tiempo por un demonio y lo traje a tus discípulos porque me habían dicho que tus discípulos tú les has dado autoridad para sanar y echar fuera demonios, Señor. Y yo vengo y le digo a tus discípulos, y ellos comenzaron a orar. No sé, la Biblia tampoco da detalles de lo que hicieron los discípulos. La Biblia solamente dice el fracaso que tuvieron los discípulos. No pudieron echar fuera este demonio. Y cuando uno lee esto, si uno no tuviera los siguientes versículos, uno comenzaba de pronto a argumentar y a pensar: ¿será que este demonio era bien berraco? Oye, ¿será que habrá algo que sí le pone freno a Jesús? ¿Usted qué piensa, hermano? Yo no sé, hermano, pero yo siempre que tengo un problema me pongo a pensar eso. Yo siempre me pongo a pensar: ¿será que yo creo que ahora el Señor sí no va a poder conmigo? No, yo creo que de esta no me salvo. Yo creo que de esta como que el Señor ya aquí me dejó sola. Esa es la condición humana, hermanos. Y esto es lo que el pasaje nos va a enseñar en esta mañana. Este conflicto, yo creo que en realidad el conflicto no era si el demonio sale o no sale del niño. El conflicto era más profundo. Y era un conflicto entre todos los que estaban ahí presentes, hermanos. Un conflicto para la multitud. Un conflicto para los discípulos que tenían el nombre y la autoridad de Jesús. Y un conflicto para el mismo padre y el mismo muchacho que estaba siendo atormentado por el demonio. Y uno mira la tensión que hay en esta escena. Uno mira ahí el versículo 17 y 18, el momento difícil y la tensión que estaba en medio de este conflicto. Señor, yo le dije a tus discípulos, porque yo sé, y eso me han dicho y he escuchado, y era Galilea, hermanos. El demonio estaba ahí en un muchacho que vivía en Galilea, o que por lo menos lo habían traído a Galilea. Y Galilea fue el lugar donde Jesús había hecho los más grandes milagros y señales. Y esta tensión que había en este momento, en esta escena, tenía una razón. Los discípulos no habían podido echar fuera el espíritu maligno que estaba atormentando a este pobre muchacho.
Y esto no pasó inadvertido para los escribas. No pasó inadvertido para los enemigos del Señor Jesús, que siempre estaban buscando una ocasión para ridiculizar y para desacreditar el nombre de Jesús ante las personas. Y ¿saben qué? Al parecer habían encontrado un punto de debilidad en los discípulos de Jesús. En pocas palabras, como decimos aquí en la costa, encontraron la papaya puesta, hermano, y estaban dispuestos a partirla. Porque los discípulos se le estaban poniendo de papayita a los enemigos del Señor. Y yo quiero decirte, iglesia, que esto muchas veces es así para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como seguidores del Señor. El mundo nos está observando para buscar nuestras fallas, hermanos. Y es muy triste admitirlo, que en ocasiones nosotros le hemos dado razón para la crítica. En ocasiones nosotros le hemos dado razón para la crítica. Así que cuando este momento de conflicto estaba ahí, esta discusión estaba ahí, había una razón de trasfondo para este conflicto que se estaba presentando entre las personas que lo presenciaron. Por eso cuando Jesús pregunta por qué discuten, los discípulos no responden nada, estaban avergonzados, hermano. Estaban con el rabo entre las piernas. Y entonces este hombre, este padre angustiado, sale y le dice: Señor, yo he venido buscándote, pero no te he encontrado. Traje a mi hijo endemoniado, a los discípulos le dije que lo sanasen. Yo no sé, y la Biblia no lo muestra, si es que los discípulos le dijeron: ven, tráelo, que yo lo puedo sanar. O es que el hombre es el que persuade a los discípulos: hey, ustedes sanan demonios, ustedes sanan personas enfermas, ustedes echan fuera demonios, vengan y sáquenle el demonio a mi hijo. No sabemos quién fue el que tomó la iniciativa. Dios no da detalles en su palabra. Dios está dando solamente un detalle. Los discípulos vivieron una experiencia frustrante en el ministerio. Los discípulos mostraron falta de poder en el ministerio. Y este conflicto, es decir, la falta de poder en los discípulos, afectó la credibilidad de Jesús. Y esto también lo podemos traer hoy para nosotros como iglesia. Los conflictos donde como discípulos de Dios no mostramos el poder del Señor, no mostramos lo que el Señor es, también generan este tipo de controversias entre las personas. Muchas personas han quedado desilusionadas por alguna iglesia o por algún siervo de Dios o por algún hermano. Muchas personas se han desilusionado, o muchas personas han dejado de creer en Jesús por el testimonio o por lo que hacemos nosotros, los discípulos del Señor. Pero yo quiero decirte también, y quiero mostrar lo que el pasaje nos va a enseñar también en esta mañana. Pueden ocurrir fracasos ministeriales porque los discípulos del Señor somos débiles y fallamos. Sin embargo, nadie podrá decir que ha ido a Jesucristo y ha quedado desilusionado de Él. Nadie lo podrá decir. Y eso es lo que va a mostrar el pasaje. Hubo un momento de fracaso para estos apóstoles, un momento de desilusión para el Padre, un momento de dificultad en el ministerio de estos hombres de Dios. Pero el Señor aparece y todo fue diferente. Todo fue diferente, porque cuando el Señor está, todo es diferente. Y vamos a seguir mirando el versículo 19. ¿Cómo responde Jesús ante esto? ¿Cómo responde el Señor ante esto? Y miremos que la respuesta de Jesús, y yo miro la respuesta de Jesús, que no tiene, por ejemplo, nada que ver con la situación crítica del muchacho. La situación del muchacho era crítica. Según las propias palabras del papá, tenía un espíritu
que lo tomaba donde quisiera, lo sacudía. Este muchacho tenía unas convulsiones, tenía los síntomas de lo que puede hoy conocerse en la medicina como epilepsia. Y vemos aquí que está mostrando el pasaje que este muchacho estaba enfermo por un demonio. No quiere decir que las enfermedades sean causadas por demonios. Este es un momento particular, hermano. Porque es que a veces también nos enredamos en eso. Porque nosotros observamos que Lucas, que es el escritor del Evangelio, es médico. Y Lucas, como médico, conocedor de la medicina, dice, este muchacho tenía estos síntomas, pero eran producidos por un demonio. O sea, el problema del muchacho era un problema de posesión demoníaca. Era una situación donde el diablo estaba poniendo la vida del muchacho en peligro. El padre dice que lo tomaba, lo sacudía y este muchacho se iba secando. La expresión en griego se refería a se va debilitando. El chico se iba desmejorando cada vez que Satanás ponía esta situación en su vida. Era una enfermedad que le estaba llevando a la misma muerte. Y vemos que Jesús reacciona en el versículo 19 ante el conflicto que estaba presentándose por la situación de los discípulos al no poder sacar este demonio. Y Jesús dice, ¿cómo responde Jesús, hermano? Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Una vez que Jesús conoce el problema y a pesar del desespero del papá del muchacho, parece que Jesús no hizo nada enseguida en relación con lo que estaba pasando con el muchacho. Pero Jesús sí lanza una amonestación fuerte a todos los que estaban ahí. O sea, el Señor consideró que antes de atender al muchacho era necesario también hacer un llamado de atención a todos los que estaban en ese momento. Y el Señor los llama generación incrédula. Lucas le añade una palabra a esta expresión de Jesús. Lucas le coloca, oh generación incrédula y perversa. Porque parece ser que cuando no hay fe, lo que se vuelve la vida es una perversión. Porque no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Lucas dice en el pasaje que es similar a este, generación incrédula y perversa. Pero vemos el reproche de Jesús. Jesús estaba cansando y ahí vemos a un Jesús humano manifestando lo siguiente, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y parece ser que esa pregunta iba directamente hacia los discípulos. Ya llevo casi 3 años con ustedes. ¿Qué más quieren que les muestre de quién soy yo? Y también era una pregunta que le estaba también lanzando a sus enemigos. Ustedes saben que yo soy Dios, pero no quieren reconocerlo. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Y uno puede pensar, ¿por qué Jesús se estaba indignando contra esta persona que estaba en ese lugar? Y yo miro a la luz de este pasaje y quiero que usted lo mire bien, según lo que estamos leyendo, que la indignación de Jesús era contra la incredulidad que se había extendido por todos los que estaban presentes, aún en sus discípulos. Y esto era algo grave, porque el Señor había estado con ellos casi 3 años, mostrándoles su poder y revelándoles que era el Mesías esperado por Israel. Este reproche entonces era para todos, hermanos. Para los escribas el Señor le estaba diciendo, ustedes siempre están buscando una ocasión para pelear conmigo. Siempre buscan desprestigiarme. El Señor estaba también diciéndole a la multitud que a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de su gloria, tantas manifestaciones de su poder, ustedes simplemente vienen a curiosear. Están solamente dispuestos a vitorear al vencedor o a silbar al vencido. Pero también estaba diciéndole directamente a los seguidores, a los discípulos, especialmente les estaba diciendo, ustedes muy a pesar de que han estado conmigo, muy a pesar de que lo han hecho conmigo, han podido incluso echar demonios en mi nombre. Ustedes a quien les he dado autoridad en el ministerio, en esta ocasión no dependieron de mí.
en esta ocasión se están resistiendo a los planes del Señor, ustedes no han glorificado mi nombre. Y yo quiero decirte lo siguiente, amada iglesia, mirando el contexto de este conflicto. Los discípulos no habían aceptado hasta ese momento la muerte de Jesús en la cruz. Y parece ser que no aceptar ese propósito de Dios, de que Jesús muriera en la cruz, estaba produciendo incredulidad en los discípulos. Y esto me pone a pensar a mí, hermanos. Cuando nosotros no aceptamos los propósitos divinos, lo que puede venir es incredulidad a nuestro corazón. Cuando no aceptamos los planes de Dios, gústennos o no, lo que puede venir es incredulidad. Ellos no estaban aceptando hasta ese momento la cruz. La cruz les parecía algo que no debía suceder. La cruz era algo que ellos no aceptaban y por eso estaban teniendo poca fe, y esa poca fe estaba quitándole fruto como cristianos. Y yo quiero que pensemos como hijos de Dios en esta mañana. Cuando la voluntad de Dios es rechazada por los propios hijos de Dios, lo que puede venir es incredulidad. Y si hay incredulidad, hay fracaso, hermanos. Y si hay incredulidad, no hay fruto como hijos de Dios. No hay fruto como hijos de Dios. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Había incredulidad. Por eso Jesús dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y la Biblia muestra que la incredulidad es no aceptar los propósitos de Dios. El hombre es incrédulo porque no quiere creer todo lo que Dios dice, hermanos. Porque déjame decirte, iglesia, creer todo lo que Dios dice a veces incomoda. Creer todo lo que Dios dice no es fácil, hermano. No es fácil creer que tenemos que poner la otra mejilla, hermanos. No es fácil creerlo, y mucho menos hacerlo. No es fácil pensar que Dios nos dice: no te vengues, no pagues a nadie mal por mal. No es fácil. Y al igual que estos discípulos que todavía tenían el conflicto de creer que la cruz era lo mejor, la incredulidad se había apoderado de su corazón. Y esa incredulidad les estaba llevando al fracaso. Pero yo quiero decir, amada iglesia, que el pasaje nos da una esperanza. Y uno puede mirar versículo 20 al 27. Bien, quiero mostrar la segunda parte, que es la parte donde le he titulado la misericordia. Por encima de la incredulidad hay misericordia de Dios, hermano. Y en medio de un contexto de conflicto, de discusión, de fracaso de los discípulos, esto no limitó la misericordia y el poder del Señor, hermanos. En medio de una multitud que no tenía una fe verdadera, en medio de unos discípulos que estaban teniendo conflictos de fe con el Señor, y en medio de un padre que estaba dudando porque no entendía por qué su hijo no podía ser sanado, en medio de eso se revela la misericordia y el poder divino, hermano. Porque la misericordia y el poder divino está por encima de todo, hermano, aún de nuestros fracasos. La misericordia del Señor está por encima de todo. Y eso es lo que deja ver la segunda parte de este pasaje, versículo 20 al 27. Misericordia. Y vemos que en este momento Jesús ya se enfoca otra vez en el problema y le dice: tráiganme al muchacho. Y dice la Biblia, versículo 20, que se lo trajeron. Y vemos que cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo Satanás? Sacudió con violencia al muchacho. Yo llamo esto pataletas de ahogado, hermano. El desespero de Satanás, porque sabía que le iba a venir lo que no quería, hermano. Le iba a venir lo que no quería. Y entonces daba pataletas de ahogado. Pero yo pido, y versículo 20 nos deja ver y nos enseña a nosotros como ministros, como iglesia del Señor, cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos frente a una situación de este tipo en el ministerio del Señor. Jesús no le presta atención a Satanás,
lo ignora por completo. Porque el Señor tiene todo bajo control, hermanos. Y una vez lo escuché en un cassette, cuando se usaban los cassettes, hermano, en los 90. Estaba comenzando yo mi vida cristiana, jovencita en ese momento, y estábamos acá algunos jóvenes escuchando en un cassette, antes de comenzar a la red de jóvenes, se llamaba en ese momento Sociedad de Jóvenes, que en Bucaramanga un pastor había tenido una experiencia espectacular y espiritual. Y yo le pregunto a una de esas personas que tenía el cassette, ¿y por qué es espectacular? No, Diana, venga a ver, vamos a escuchar. Bueno, colocamos el cassette y el espectáculo, ¿saben cuál era, hermano? El pastor hablando con el demonio. El demonio comenzó a contar de todo. El demonio lo tenían ahí en el centro de la iglesia, el pastor orando por un endemoniado. Y resulta que el demonio comienza a hablar porque el pastor le estaba preguntando. El pastor le preguntaba, ay, ¿tú quién eres? Y el demonio comenzó, a él sabe porque Satanás se disfraza de luz. Satanás es engañoso y perverso, hermano. Y comenzó incluso a criticar a la iglesia. Mira, pastor, y tú aquí tienes hermanos que no buscan de Dios. Y comenzó a hablar. Y yo después decía, oye, adelanten el cassette que va a comenzar ya el servicio. Adelantamos el cassette. Ajá, y sacaron fuera este nombre, no sacaron fuera. Y dijeron que al día siguiente iban a seguir orando. La iglesia tiene que aprender, hermano. Porque es una realidad la lucha espiritual que tenemos con el diablo, hermano. Más o menos no sabemos, pero es una realidad. Porque todo lo que la Biblia da es una realidad. Y uno mira versículo 20 que le traen al chico a Jesús. Pero yo quiero mirar es el énfasis de Jesús. Y Jesús no se enfatiza en el demonio. Cuando le traen, Satanás comienza como que a llamar la atención de Jesús. Satanás como que le estaba diciendo, hey, te estás olvidando de mí. Porque él es acusador. Y en ningún momento lo que Jesús dijo en el versículo 19 fue para acusar a esa generación, sino para decirle, ¿saben qué? Ustedes necesitan cambiar, necesitan de mí. Pero vemos ahí un demonio, versículo 20, que sacude. ¿Cómo lo hizo? A ver, sacudió, ¿cómo sacudió al muchacho? Con violencia. Y me imagino que también lo hizo era para seguir apoyando la incredulidad de los que estaban presentes. ¡Wow! ¡Ey, ese demonio sí es tremendo! Mira cómo hace eso con el muchacho. ¡Ey, lo está poniendo! ¡Ey, lo va a matar! Lo sacude con violencia. Y dice que este chico se estaba revolcando en tierra, estaba convulsionando de una manera fuerte, estaba echando espumarajos. Pero Jesús, versículo 21, ¿qué hace Jesús? A ver, Jesús no se dirige en ese momento al demonio. Y es una de las cosas que tenemos que entender, hermanos. Y no solamente en este momento. El Señor sabe cuándo actuar en medio de nuestra necesidad, hermanos. A veces pensamos que cuando oramos y cuando clamamos y pedimos algo al instante, el Señor lo va a hacer como yo lo espero, hermano. De pronto cuando el mismo Satanás pensó, hey, me lo voy a tirar con violencia a Jesús para ver cómo se pone. O de pronto la gente cuando vio ese espectáculo, ¡uy! Ahora viene el poder de Jesús. Revelación. Y si fuera en esta época, muchos estuvieran grabando el video. ¿Sí o no, hermano? Menos mal que fue en aquella época, que no había los celulares que tenemos hoy. Jesús no le importaba el espectáculo, hermanos. No es un espectáculo. Y dice la Biblia que este momento difícil, este momento de lucha, donde ya el demonio llega a enfrentarse directamente con Jesús, Jesús ignora a Satanás. Pero dice el versículo 21 que Jesús llega a atender a quién, a ver, al Padre. Porque más que un milagro, Dios tiene un propósito con cada ser humano, hermanos. Más que hacernos un milagro, Dios quiere ir más allá en la vida de cada persona. Y eso es lo que el Señor quería hacer en la vida de este padre. Y uno mira, y yo quiero decirte, describiendo esta escena, la manera como Marcos lo describe de una manera viva, como si estuviéramos nosotros también ahí de espectadores de la escena. Marcos muestra la actitud de los participantes de esta escena. La actitud del demonio sobre el muchacho es sacudirlo con violencia, es hacer su show. Es como si el espíritu inmundo estuviera poniendo todo su poder para desafiar a Jesús. Y vemos la actitud de Jesús hacia el demonio, lo ignora por completo.
Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy en control de todo y yo quiero tratar primero con el angustiado padre. A mí me interesa en la vida del padre y del hijo. Me interesa la persona. Y vemos ahora sí la actitud de Jesús hacia el Padre. El Señor comienza un diálogo y le pregunta, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Versículo 21. ¿Desde cuándo está ocurriéndole esto al muchacho? ¿Y qué dice el Padre? Desde niño. Y tal vez nosotros podemos pensar, el Señor Jesús no sabía que este niño estaba sufriendo desde pequeño. El Señor tal vez lo hace no para obtener más detalles, porque Él todo lo sabe. El Señor lo hace para sobrellevar el dolor del padre. Él quiere colocarse en el lugar del padre de ese hijo. El Señor quiere identificarse con la angustia y el dolor que está sintiendo ese padre en ese momento. El padre que había visto sufrir a ese niño desde pequeño, un niño atormentado por el demonio, un niño que estaba expuesto a la muerte, un niño que estaba sufriendo la implacable ira de Satanás. El versículo 22 describe la manera como Satanás estaba actuando en la vida de ese niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua. ¿Para qué? A ver, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo miro aquí, hermanos, desde niño, el tormento para este muchacho. Tal vez estaba adolescente en ese momento, ya tendría unos 14, 15 años. Por la expresión de muchacho, era la expresión que se utilizaba para los adolescentes en aquella época. Y a pesar, yo miro ahí misericordia de Dios en la vida de ese niño. A pesar que Satanás muchas veces lo había atormentado y lo había intentado matar, Dios lo había preservado para ese día, porque en ese día iba a glorificar su nombre sobre su vida, hermanos. Y es también un mensaje para nosotros. No sabemos cuánto tiempo estamos sufriendo. No sabemos cuánto tiempo estamos en este tormento. Cuánto tiempo estamos pasando por lo que nos agobia. Lo que sí vamos a saber es que la misericordia de Dios va a aparecer en algún momento, hermano. Y en el momento que más lo necesitamos. La misericordia de Dios sabe llegar a la vida del hombre, hermanos. Y tú que me escuchas por primera vez, quiero decirte que Dios tiene misericordia hoy para ti también. La misericordia de Dios puede alcanzar tu vida en esta mañana. Dios había guardado a ese chico. Satanás lo había echado en el fuego y en el agua. Lo quería matar porque el diablo es homicida. Desde el principio, dice la Biblia. Él no se anda entre las ramas, hermano. Él va directo para hacerle daño al ser humano. Pero aquí hay un Dios que tiene todo poder sobre él. Y Dios iba a glorificar la vida de Jesús en ese padre y en ese hijo. Y vemos que Jesús le dice a ese padre, le pregunta por la situación para consolarle. Jesús escucha el problema. Jesús escucha el dolor de ese padre. Jesús siente compasión ante el dolor y el sufrimiento. Y por eso, versículo 23, vemos la actitud de Jesús hacia el Padre. ¿Qué le dice Jesús al Padre? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo quiero, hermano, que tú tengas este texto en tu corazón en esta mañana. Porque yo le he titulado a este sermón, ayuda a mi incredulidad. Pero Dios nos está diciendo en esta mañana, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ahí vemos la actitud de Jesús hacia el Padre. Alentado por la compasión que sentía, Jesús le da esta palabra. Y es que ese es el Dios que tenemos, hermano. Ninguno que se acerca al Señor quedará sin descanso. Todos recibiremos descanso, hermano. Y yo creo que el Padre aquí recibió descanso, porque uno dice que el versículo 24 muestra lo que pasó en la vida de este hombre. ¿Qué pasó en la vida de este hombre, hermano? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo, ayuda mi incredulidad.
El padre no pide ahora por el problema de su hijo. Pide: Señor, hay un problema más grande. Trata con mi vida, Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor. Porque todo el que se acerca al Señor no quedará sin descanso, hermanos. Todo el que se acerca al Señor le recibirá por misericordia. Y dice la Biblia: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y este padre, a pesar de que no había visto el poder de Dios por todo lo que pasó con los discípulos, este padre estaba ahora llegando al momento más grande en su vida: encontrarse con Jesús. Y ese encuentro le iba a cambiar para siempre. Y vemos ahí la actitud del padre hacia Jesús. Es un lamento, es una súplica desesperada del padre: Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El que no tenía fe ahora saca fe, porque eso es lo que da Jesús, hermano. Señor, ayúdanos. Y Marcos muestra que la ayuda no solamente era para el muchacho y el hijo. Parece ser que allí estaba la familia, porque es que el problema del niño era tan grave que toda la familia estaba afectada por este problema, hermano. Cuando Jesús dice: tráiganmelo, dice la Biblia que le trajeron. Parece ser que estaba ahí el padre con el muchacho que estaba endemoniado, y también estaba la familia. Estaban los amigos cercanos, estaban parientes, llegaron ahí. Y Jesús también les estaba hablando a ellos en esa mañana. Y el padre le dice: Señor, si puedes hacer algo. ¿Sabes qué? Tengo problemas en creer en ti. Tus discípulos me hicieron dudar de que tú podías hacerlo. Por eso te pido misericordia y ayúdanos. Y yo quiero decirte, amado hermano, esto es una petición desesperada. Esto es una petición desesperada. Y yo quiero decirte: grandes tragedias requieren de grandes clamores. Si tú tienes problemas en esta mañana, no te preocupes. Clama con desesperación, que ese desespero Dios lo va a escuchar. Grandes tragedias requieren grandes clamores. Ese desespero en la petición del Padre encontró respuesta en la misericordia y bondad divina. Muy a pesar de que este papá no tenía fe, no tenía una fe fuerte, muy a pesar de que tenía una fe débil, este hombre iba a encontrar la respuesta para su problema que le había atormentado durante tantos años. Y más que el problema de su hijo, Dios iba a quitar el problema de la incredulidad en su corazón. Por eso Dios responde, y es la respuesta que quiere que tú y yo recibamos en esta mañana. Ante la incredulidad, el Señor solamente le dice a los hijos de Dios: ¿sabes qué? Al que cree todo lo es posible. El problema no está en que si Dios puede, hermanos. El problema está en que si nosotros podemos creer en Él, hermanos. Amén. ¿Usted escuchó eso, hermano? El problema no es si Dios puede. El problema es si tú puedes creer en Él. Ese es el verdadero problema. Jesús le estaba haciendo ver a este padre: ¿sabes qué? El problema no es si yo puedo, sino es que tú estás siendo incapaz de creer en que yo verdaderamente soy Dios y puedo hacerlo. Tú tienes que tener fe en la persona de Jesús. Y yo quiero decirte, iglesia, a veces hemos tomado esta frase de que el que cree todo es posible para pretender que cualquier petición que le hagamos a Dios, Él tiene que responderla como tú y yo queramos. El Señor está mostrando ahí es fe en mi persona. Es fe en lo que yo soy. Y yo soy un Dios misericordioso que se compadece. Yo soy un Dios que tiene misericordias nuevas cada mañana. Yo soy un Dios fiel. No es creer lo que yo quiero, hermano. Es creer en el Dios que me ha dicho lo que Él es, hermano. Y quiero repetir esto porque todo esto ha traído conflictos y fracasos en la vida de los cristianos. Hemos tenido fe no en la persona de Dios. Hemos tenido fe en lo que nosotros queremos. Y hay gente que eso lo usa para incluso animarse
para hacerse ellos mismos un auto-coaching, como anda por ahí muy de moda eso que están promoviendo ahora, que el coaching, cómo desarrollar el potencial de tu vida. Hay gente que ha tomado esta palabra pensando que es un potencial. No es un potencial, Dios es el que es poderoso, hermanos. La cuestión es creer a pesar de que no veamos, hermanos. Es creer aunque no ocurra, hermanos. Es creer aunque no pase como yo lo espere. La cuestión es creer en la persona del Señor Jesús. Esa es la cuestión. Y Dios le estaba diciendo a este hombre: cree, porque al que cree todo lo es posible. Si creemos en Jesús, podemos vivir en medio del sufrimiento, hermanos. Si creemos en Jesús, podemos vivir pasando hambre, hermanos. Si creemos en el Señor, podemos vivir aún en medio del dolor y la soledad, porque al que cree todo le es posible. Él quiere que tú y yo lleguemos a ese nivel, hermanos. Y este hombre inmediatamente al recibir esta palabra, versículo 24, dice: Señor, yo clamo a ti y digo, creo, pero ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. El padre sabía que era débil. Este hombre, este padre de este niño, sabía que él era débil. Él sabía que Dios podía hacerlo, pero que él tenía debilidad en creer en Dios. Y yo miro aquí la humildad de este padre. Y quiero pensar que este padre en esta petición comenzó a tener verdadera fe, hermanos. Porque la fe verdadera presenta el problema al Señor y espera que Dios haga su voluntad. Porque Dios es un Dios bueno y todo lo que Él decida y haga es lo mejor. Y yo comparo este pedir del Padre con lo que hizo el rey David. En el Salmo 34 el rey David clama: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aún la angustia de creer en medio de la dificultad, hermano. Porque si hay una angustia que tenemos que vivir en la vida, es creer en medio de la dificultad, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti en esta mañana. Que creas. Porque al que cree todo le es posible. El Señor sabe lo que necesitamos. Él es un Dios bueno. Y todo lo que hace y todo lo que promueve para nosotros es para bien. Todo lo que permite es para bien, hermano. Este momento de dolor, este momento de aflicción durante tantos años para un padre se convirtió en un momento de gloria, hermano. Ahí brilló la gloria de Jesús, el Cristo que vino a morir por nosotros en la cruz. Y este padre, cuando reacciona pidiendo ayúdame, encontró la ayuda más de lo que pidió o entendía, hermano. Versículo 25. Y quiero mirar cómo viene enseguida el tratamiento de Jesús y después viene el milagro hacia el hijo de este hombre. Versículo 25. Dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Dios dio la respuesta que el Padre estaba buscando, hermano. El Señor liberó a este joven de ese tormento que Satanás había puesto sobre su vida. Y yo quiero mirar aquí la sinceridad del Padre al reconocer que era débil, al reconocer que él luchaba con la duda. Y por eso le suplica: Señor, líbrame de mi incredulidad. Este hombre no era un oportunista. No era como los que se acercan a Jesús nada más para que le hagan milagro. Él estaba anhelando un cambio de vida. Él estaba reconociendo que era débil y que solamente Jesús podría ayudarlo a cambiar. Este hombre, al pedir
experimentó el amor y la gracia del Señor, que responde a pesar de nuestras debilidades. Es un Dios fiel que siempre hará lo mejor para nosotros. Y dice la Biblia que la multitud, cuando ve que la cosa se estaba poniendo buena, ¿qué hace? A ver, se acerca, pero Jesús aprovecha el momento para enseguida reprender al demonio. Jesús no estaba pidiendo aplausos a la multitud, no le interesaba que la multitud se sintiera asombrada por el milagro, no le interesaba que consideraran que eso era un espectáculo. Por eso Jesús hace esto, porque no quería que la gente estuviera atraída por lo que pudiera pasar, sino por su persona. Por eso el Señor termina el diálogo con el Padre y sana al muchacho. Dios sabe en qué momento actuar. Él tiene todo bajo control. Y vemos ahí otra vez Satanás desesperado. Este demonio sale con violencia y el muchacho quedó como muerto. Salió con violencia, pero no le provocó más convulsiones al muchacho. Y lo que quiere decir el texto es que quedó exhausto por la forma en que Satanás lo suspende, lo lanza, pero Dios estaba en control de todo. Y la gente al ver esto, porque la gente estaba esperando, era un espectáculo, ¡wow! Se murió. Pero Jesús le toma de la mano al niño y lo levanta. Y el niño fue sano. Y dice la Biblia que fue para siempre, porque la orden de Jesús a Satanás fue: no entres más en él. No entres más en él. Y yo puedo resumir esta parte, esta historia que se revela en este pasaje de la siguiente manera: un demonio desesperado porque obtuvo lo que no quería. Un padre desesperado que consigue lo que tanto quería: ser libre él y su hijo. Unos discípulos que fracasaron por su poca fe. Y una multitud expectante e incrédula, pero con un Señor todopoderoso que se glorifica a pesar de que no haya mucha fe. Ese es nuestro Dios, quien merece toda la gloria. Y quiero llegar a la última parte de este pasaje en esta mañana, en el versículo 28 al 29. Y yo he llamado a esta parte oración, porque los milagros también tenían una enseñanza para los discípulos. El milagro también quería dar una lección a los discípulos. Y Marcos ahora en el versículo 28 nos traslada a una casa, posiblemente en Cesarea de Filipo, donde Jesús estaba ya quedándose para terminar ya su ministerio público. Y dice que llegan Jesús y ¿quién? A ver, los 12, pero estos que estaban ahí, que tuvieron el problema de no poder sacar el demonio, ¿qué hacen estos hombres? A ver, estos 9 discípulos, ¿qué hacen? ¿Lo llamaron qué? Aparte. Así somos, no nos gusta que nos escuchen nuestros fracasos, ¿verdad? ¿Por qué no preguntaron delante de los otros 3 que sí vieron la transfiguración? Porque somos así, hermano. A nosotros no nos gusta publicar nuestras debilidades, ¿verdad? Nos gusta publicar los éxitos y las victorias. Por eso es que existen redes sociales, porque nos gusta publicar éxitos y victorias. Pero a pesar de esto, el Señor Jesucristo no rechaza a estos discípulos fracasados, ni tampoco les recrimina. Y dice que estos discípulos llaman al Señor aparte ahí en la casa y le preguntan, le hacen la pregunta que de pronto les estaba sonando en su cabeza: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Estos frustrados discípulos le hacen una pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué si antes habíamos tenido éxito cuando nos mandaste a hacer el ministerio? ¿Te acuerdas, Señor, que nos enviaste de 2 en 2 y ahora éramos 9? Se supone que éramos 9, Señor. Se supone que en la matemática humana 9 son más, oh Dios, y tenemos que funcionar más. Yo me imagino esos 9 reprendiendo y nada pasaba, hermanos. ¿Por qué no pasó nada? Y estos discípulos frustrados lanzan esta pregunta
Y vemos que Jesús responde. Y hay algo que yo quiero decirte antes de leer la respuesta de Jesús. Si hay un mejor lugar al cual debemos de ir cuando nos sintamos fracasados, derribados, sin fuerza, es en la presencia del Señor Jesús. Ahí está la comprensión de nuestros problemas, hermano. Qué bueno que estos apóstoles no preguntaron a otros, sino que van y le preguntan ¿a quién? Al Señor Jesús. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera, Señor? Y el Señor, versículo 29, le da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta del Señor? El Señor les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y hay que entender bien esta frase, hermanos, para no precisamente utilizar mal la palabra de Dios. Y yo veo misericordia de Dios en la respuesta de Jesús, porque el Señor les está respondiendo en un tono de exhortación, diciéndole a sus siervos, y quiero que me escuchen ahora los líderes que estamos aquí en esta mañana, los ministros de Dios, los que anunciamos el nombre de Cristo, los que la gente cuando nos ve se acercan porque esperan algo de nosotros, hermano. Espera que nosotros por lo menos mostremos el poder de Dios. Jesús le responde amablemente a ellos. ¿Sabes qué? Este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo miro esta palabra género refiriéndose también a Jesús a un tipo particular de demonio. La Biblia muestra que hay jerarquía de demonios. El apóstol Pablo incluso en Efesios 6 dice principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Hay jerarquía de demonios. Pero más que de Jesús decirte es que tienes que aprender a conocer la jerarquía. No, el Señor no está refiriendo más que todo, sino que reconozca que las luchas de la vida cristiana no siempre son lo mismo. No podemos vivir de los éxitos pasados, hermanos. No nos podemos creer el cuento que ya todos lo sabemos hacer. En la vida cristiana no hay experiencia, no hay experticia, hermanos. El poder lo tiene el Señor. No sabemos hacer la obra del ministerio sin Él, hermano. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso tenemos que conectarnos con oración. ¿Qué le había ocurrido? Y era la respuesta de Jesús para ellos. ¿Sabes qué? Te quiero enseñar una verdad acerca de tu caminar como discípulo. La oración es la clave. El ministerio se sustenta con la oración, hermano. Y ya entiendo por qué estos apóstoles en el libro de Hechos le dijeron a la iglesia en ese momento, ¿sabes qué? Nosotros no podemos descuidar la oración. No podemos descuidar la oración y la palabra. No podemos dormirnos en los laureles. No podemos vivir de las victorias pasadas, porque la vida cristiana no se sustenta en momentos de gloria, hermanos. La vida cristiana se sustenta en caminar con Jesús, y eso se afianza con la oración. La vida cristiana requiere, era lo que Jesús le estaba diciendo, de dependencia absoluta de Dios en todo momento. Parece ser que los discípulos se atrevieron, qué atrevidos los discípulos del Señor. Se atrevieron a hacer una obra del ministerio, como echar fuera un demonio y el que le salió bien fuerte, sin orar. Y es una cosa que me llama la atención, primero a mí, hermano, como sierva de Dios. ¿Cómo está mi vida de oración? Es la oración que se comunica con Dios, hermanos. Los ministros, los líderes que están aquí, hermanos, no podemos vivir de la gloria, no podemos creer el cuento de que somos líderes. Tenemos que vivir en dependencia absoluta de Dios, y eso se consigue de rodillas en oración, hermano. Y yo pienso que la oración ausente es la causa del fracaso de muchos líderes hoy. Y el Señor lo estaba dejando mirar. Tanto fue el impacto de esta palabra en la vida de los apóstoles, que ellos no pudieron descuidar después en su ministerio
la vida de oración. Y dice la Biblia en Hechos 3 que cuando Pedro y Juan iban a orar, entonces se les apareció un cojo y pudieron decir: en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el cojo se levantó y fue sanado. Porque todo es dependencia de Dios, hermano. Nosotros no somos nada, no somos ministros, no somos superministros. El poder es de Dios. Y el aceite que me permite caminar en ese poder es orar y depender absolutamente de Él, hermanos. La vida cristiana requiere de caminar en oración. Y quiero decirte, según este pasaje, tú que me estás escuchando ya para terminar en esta mañana, es una vida de fe la que tenemos que vivir. Y un indicador de que tenemos fe es que tanto oramos, hermano. Parece ser que cuando no se ora es porque no tenemos fe, hermanos. Porque estamos en un contexto de incredulidad. Cuando no se ora y se busca a Dios es porque no tenemos fe. No necesitamos de Él, hermano. Creemos en nosotros mismos. Creemos en que lo podemos hacer. Creemos en las victorias de otros y no en el poder de Dios. Estos discípulos se habían envalentonado por sus anteriores victorias ministeriales. Dependieron de su propio poder y por eso fracasaron. La vida cristiana se fundamenta en una vida de dependencia absoluta. Y eso se consigue es con oración, hermanos. Y ese es el llamado de Dios para la iglesia. Los líderes. La oración humilde y de búsqueda. La oración de comunión con el Señor. Y este término, y los que tienen ahí Biblia y están leyendo este versículo en otras versiones, como la traducción viviente, la versión internacional, se dan cuenta que no aparece ayuno. No aparece ayuno, hermano. La Biblia ha sido traducida, los manuscritos han sido traducidos por diferentes personas en diferentes momentos. Cuando la Reina Valera traduce, tomó un texto de los manuscritos que están guardados hasta el tercer siglo, aproximadamente hasta el año 300, se han recopilado manuscritos que son la base de la Biblia, del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Y algunos manuscritos, los más antiguos, que son los que están retomando algunas versiones como la Nueva Versión Internacional, no tienen la palabra ayuno. O sea, los manuscritos más cercanos a la era apostólica, al primer siglo de la iglesia, no tienen la palabra ayuno, porque la iglesia vivía orando y ayunando, hermano. Parece ser que los manuscritos posteriores, uno de estos es el Receptus, que toma la versión Reina Valera, que se basa en el Textus Receptus del Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos. Sí, parece ser que algunos copiando, viendo que la iglesia estaba perdiendo esto de buscar a Dios, hermano, porque el ayuno es para buscar a Dios, le pusieron y ayuno, como para decir: iglesia, no pierdas eso, estamos perdiendo esto. Y nosotros sabemos que la iglesia perdió el contacto directo con Dios, y miren cómo se corrompió la iglesia durante toda la Edad Media, y vino un periodo de oscurantismo al mundo, porque la iglesia es la luz del mundo, hermanos. Entonces este énfasis que está dando aquí el texto en la Reina Valera es porque es que la cuestión es de búsqueda de Dios, hermanos. No podemos ministrar, iglesia, sin depender de Dios. La oración de búsqueda, la oración humilde, la oración que incluye ayuno, debe ser una realidad en la vida de nosotros los siervos de Dios. La oración es la vía que la fe toma hacia el poder de Dios. La oración hace visible el poder de Dios, hermanos. La oración hace visible el poder de Dios. Y nosotros vemos en Mateo 17, el capítulo 17, hay un pasaje, versículo 19 al 21, que es igual a este. Muestra, quiero que Ronnie lo mire ahí, lo muestre ahí, perdón, para que la iglesia lo pueda observar sin leerlo, vamos a observarlo. Mateo 17, versículo 19 al 21, es la misma historia que Mateo está contando, que Marcos está usando. Y nosotros miramos, Ronnie, a partir del versículo 17 más o menos, perdón, el versículo 20, 21, más o menos lo que Jesús le dice a ellos. Vamos a mirar: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y quiero que sigamos leyendo el 21. Pero este género no sale
sino con oración. Y parece ser que cuando no se ora, la fe se está debilitando, hermanos. La fe se debilita cuando no oramos. Y yo quiero entonces terminar haciendo esta pregunta: ¿cómo estamos respecto a esto, hermanos? ¿Cómo estamos respecto a esto? Y quiero concluir diciendo lo siguiente: la fe posibilita el poder de Dios, pero es la oración la que hace visible ese poder, hermanos. Cuando el padre, atormentado por la situación de su hijo, le clama a Dios, entonces recibe respuesta, hermano. Amén. Este padre tuvo que clamar a Dios. Tal vez nunca había tenido un acercamiento directo con Jesús. Parece ser que Dios nos dice: ¿sabes qué? Tienes que estar en comunión conmigo, porque cuando estás en comunión conmigo, tu fe crece. Tu fe crece cuando buscas de Dios. La fe crece cuando buscamos de Dios. La incredulidad es la que hace que tú distorsiones los propósitos de Dios. La verdadera fe es la que descansa en quién es el Señor. Es una fe que cree en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Y el ejemplo más grande está en Abraham, el héroe de la fe, hermano. Abraham creía aunque no veía. Duró 70 años creyendo y esperando, y siguió creyendo a pesar de todo. Y cuando Dios le dio respuesta y le dio un hijo, el hijo más amado y deseado que un padre pueda tener, y Dios le dice: dame a tu hijo, Abraham no niega la posibilidad, porque él creía aunque no viera, hermanos. Porque al que cree todo le es posible. Y yo quiero también decir que la principal lección de este pasaje es para nosotros, los hijos de Dios, que estamos llamados a una vida de fe, a una vida que camina hacia los propósitos divinos, una vida que se sostiene en dependencia absoluta de Dios a través de la oración. Y aquí hay jóvenes que me están escuchando. Jóvenes, hay que orar, hermano. Esto no es cuestión de los adultos, ni de la hermana Noris, ni del culto de oración. Hay que orar, jóvenes. ¿Cuántas cosas podremos evitar si tenemos una vida de oración? La falta de oración es la causa principal por la que muchos cristianos no viven hoy conforme a los propósitos y a las promesas divinas. Y Dios está dando el mandato hoy. Hoy es más urgente. Y quiero terminar con esta palabra para nosotros como iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 18. Esto es la vida cristiana, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Las luchas de la vida cristiana se enfrentan con fe, y la vía que la fe toma se alcanza con la oración. Efesios 6, versículo 18. ¿Qué dice este versículo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos está diciendo, iglesia, nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Este mandato yo creo que es más urgente hoy que ayer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, cuidando de esto, cuidando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Parece ser que hay que orar por los demás. Parece ser que hay que decirle: Dios mío, ayúdanos, no nos dejes caer, líbranos del mal. Ese es el mandato del Señor. Amén. Y con eso quiero terminar, amada iglesia. Ese es el mandato del Señor. Y quiero que cierres tus ojos y le des gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque podemos caminar en fe, oh Dios. Gracias porque para el que cree todo le es posible, oh Dios. Gracias porque tú nos permites mirar tu misericordia y tu poder a pesar de nuestros fracasos, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios fiel, oh Dios. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdame a vivir esta vida de fe conforme a tu voluntad, Señor amado. Ayúdame a permanecer, oh Dios. Ayúdame a orar, a caminar junto a ti siempre, Señor. A depender absolutamente en todo de ti, Señor amado. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por esa palabra que nos da aliento. Que a pesar de que hay un panorama de desesperación, a pesar de que hay un panorama de fracaso, a pesar de que haya un panorama de no poder más, tú siempre tienes respuesta y nos permites ver tu gloria, tu misericordia y tu poder, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu fidelidad. Dejo todo en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.